Muy bien. Vamos a continuar entonces con el último régimen fiscal que pertenece al régimen de actividades empresariales y profesionales. Ahorita vamos a ir explicando poco a poco qué es este régimen. Bien. Primero que nada, dice la ley del impuesto sobre la renta que están obligadas al pago del impuesto en esta sección, o establecido en esta sección, que es el de régimen de incorporación fiscal, las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Y aquí nos dice la misma ley cuáles son estas diferencias entre qué se considera actividad empresarial y qué se considera servicio profesional. Pues se establece que las actividades empresariales vienen siendo las provenientes, o los ingresos por actividades empresariales son los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Es decir, cualquier actividad que se realice, ya sea de venta, de producir algún bien, la ganadería, la agricultura, entre otras cosas, representan una actividad empresarial, que es el régimen máximo para una persona física. Es decir, tiene la posibilidad de realizar cualquier actividad como si fuera una empresa, pero esto también representa diferentes obligaciones o diferentes obligaciones de los demás regímenes fiscales. ¿Qué es en el caso? Aquí hay un error, dice sin título profesional, y no es sin título profesional, es con título profesional. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Y por poner con título profesional es solamente una referencia, porque en realidad al momento de inscribirse ante este régimen, en el SAT no piden título profesional, sino ellos tienen una categoría de establecer si es un servicio profesional o no. Es decir, ya lo tienen identificado, dependiendo de la actividad que se realice. En el caso de los servicios profesionales, son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados como sueldos y salarios. Entonces, aquí hay dos características importantes. Tiene que ser de manera independiente y no puede ser un salario. Es decir, no puede ser subordinado, como lo veíamos ahorita en el caso del régimen de sueldos y salarios. No puede ser subordinado y tiene que ser de manera independiente y obviamente tiene que ser una profesión, al final de cuentas. ¿Cuáles se consideran que son las profesiones? Todas aquellas que requieren de un título profesional o que requieren de un título universitario para poder considerarse como una profesión. ¿Cuáles son las obligaciones de este régimen? Pues aquí ya hay más obligaciones. El primer caso es el de siempre, inscribirse ante el RFC. El siguiente es mantener actualizada la información ante el RFC. Esto se refiere a que si hay que realizar un cambio de domicilio, hay que realizar algún cambio de actividad, también se actualiza la información ante el RFC. Expedir tus facturas electrónicas, es decir, expedir comprobantes fiscales, presentar declaraciones mensuales, anuales y declaraciones informativas. Aquí ya hay otra característica, presentar declaraciones informativas. También se presentan las declaraciones anuales. No es que el régimen de arrendamiento no tenga que presentar declaraciones informativas, también presenta declaraciones informativas, pero ahí no lo puse, pero también presenta declaraciones informativas el régimen de arrendamiento. En el caso del régimen de actividad empresarial también son mensuales, anuales e informativos. Una de las obligaciones que se añaden es la de formular estado de posición financiera y levantar el inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año. Es decir, tiene que emitir un estado de situación financiera. Aunque aquí dice posición financiera, el nombre correcto es situación financiera. Esta información la descargué directamente de la página del SAT. Ahí pueden encontrar las distintas obligaciones fiscales,
de cada uno de los regímenes fiscales. De hecho, ahorita les voy a mostrar, así voy a compartir la pantalla de lo que es la página del SAT para que se vayan familiarizando con esto y vamos a ir viendo cómo está dividido en régimen fiscal los diferentes trámites o distintos trámites que se pueden realizar ahí. Entonces, posición financiera, lo correcto es situación financiera, así es como lo establecen las NIF. Y levantar el inventario de existencias, es decir, llevar un control de inventarios. Es necesario que lleve un control de inventarios. Si se realiza a la comercialización o a la industrialización o producción. Realizar las retenciones del impuesto sobre la renta cuando pague sueldos o salarios, pues ya todas las actividades también lo tienen, incluso los de arrendamiento. Y calcular la declaración anual del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades. Es decir, hay que presentar también declaración anual. Bien, entonces hasta aquí sería lo correspondiente a los regímenes fiscales y las obligaciones fiscales, que son distintas entre cada uno de ellos, entre cada régimen fiscal. Pero en general es necesario que ubiquen el régimen al que le correspondería tributar a cada una de las personas físicas, ya sea que lo vayan a manejar ustedes o si son contadores que van a asesorar a alguien en base a sus regímenes fiscales. Entonces, esos son los regímenes fiscales. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, quieran hacer algún comentario, los puedo escuchar. No, ninguno, todo bien, profe, gracias. Muy bien. ¿Sí se comprende lo que es el tema? Espero que sí. A ver, Sí, profe, todo bien. Por aquí veo que levantan la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Dice iPad. Yo, profe, de la clase todo bien. Nada más tenía duda de la plataforma. ¿Cuestionario va a subir? El cuestionario ya está. Bueno, es que no me aparece. No te aparece. Ahorita voy a revisar Sí, solo están las actividades y el foro. esta actividad es cuestionario y ahorita lo reviso, pero ya debe estar. Gracias. Bien. Dice que dejé de compartir. Bien, les voy a compartir una de las tareas que me llamó la atención. A ver cuál es la que tengo aquí. Es esta. Bien. Creo que esta está en alguna página de internet. De hecho, en esta fue basada lo que es la tarea. Esta es no sé si esté presente, Flor Verónica está presente, levante la mano. Dice que es de turno sabatino, de sexto de life. Bien, creo que no está presente, solamente hay 13 participantes de 80 y tantos, porcentaje muy bajo de alumnos. Pero bueno, lo que yo busco en la tarea es algo similar a esto. Aquí me puse las fuentes bibliográficas, es decir, es bueno que pongan las fuentes bibliográficas para saber de dónde lo están obteniendo. Por ejemplo, aquí se muestran los diferentes régimen fiscal, el artículo en el que está su regulación y muestra las diferentes obligaciones. Por ejemplo, el régimen sueldos y salarios, actividades empresariales, régimen de incorporación fiscal y arrendamiento, que son los que tratamos ahorita. Dice, entre sus obligaciones tiene la obligación de inscripción. Sí. O sea, sí tiene esa obligación. Esto es un cuadro comparativo. Mantener actualizada la información ante el RFC. Sí. O sea, sí la tiene esa obligación. Llevar contabilidad. En el caso de sueldos y salarios, no. En el caso de régimen de incorporación fiscal, la tiene marcada, pero en realidad, como ya lo manejas en mis cuentas, pues no es como que tengas que llevar registros contables, pero sí también tiene su obligación ahí de llevar declaración, contabilidad. Tipo de declaración dice que es para el régimen de sueldos y salarios, es anual. En el caso de actividades empresariales es mensual, anual e informativas. En el caso del régimen de incorporación fiscal solo es bimestral. En el caso del arrendamiento es provisional, ya sea mensual o trimestral, que este es un beneficio que tiene el régimen de arrendamiento. Si solo se obtiene en régimen
ingresos por este régimen, se tiene la opción de presentar declaraciones trimestrales en lugar de mensuales. Es un beneficio muy similar al de este de bimestral. Presentar declaraciones trimestrales es cada 3 meses, pero solo si se obtienen ingresos por este régimen. Si se obtienen ingresos por arrendamiento y aparte se tiene una actividad empresarial, se pierde el beneficio. Es decir, puede tributar en arrendamiento, puede tributar en actividad empresarial al mismo tiempo, pero se pierde el beneficio. Si solo son arrendamiento, puede ser declaración trimestral y es un beneficio grande. Facturación electrónica, en el caso de los salarios no, porque pues recibe un recibo de nómina. Los otros sí, todos tienen la obligación. En el caso de otras obligaciones, pues no tiene otras obligaciones. Aquí en los otros muestra el de retener impuestos a los trabajadores, etcétera, que el caso del régimen de incorporación fiscal también aplicaría. Aquí no lo está mencionando, pero también aplicaría. Un régimen de incorporación fiscal también puede tener empleados. Excepciones, si obtuviste ingresos exclusivamente por salarios y no superaste los 400,000 pesos, pues hay la excepción de presentar las declaraciones. En los demás casos no hay la excepción de presentar la declaración anual. Entonces, este es un cuadro que me gustó, se me hizo completo y es algo de lo que yo estaba buscando. Por ahí ya estuve revisando algunos. No es la información que estoy buscando. Así es que vuélvanlo a realizar. Si ya lo hicieron y no es similar a esto, vuélvanlo a realizar. Como quiera, yo lo voy a estar revisando en estos días para que ustedes puedan tener, para que lo vuelvan a subir, porque sí he estado revisando algunos y no son lo que yo les estaba pidiendo. Como quieren la retroalimentación, ahí les voy a dejar la información. Bien, vamos a revisar lo que es lo que me preguntaban del cuestionario. Aquí está el cuestionario, miren, déjenme revisar. Dice sujetos al impuesto sobre la renta. Déjenme revisar la disponibilidad. Está disponible, sí, a partir del 3 de julio y se cierra el 5 de agosto. Solo que tiene solamente un intento para realizarlo. Entonces, quizá ese sea el error. El que si ya lo abriste y lo finalizaste, ya no lo vas a poder contestar nuevamente. Bien. ¿Dudas, aclaraciones en general sobre la materia? ¿No? Bueno, vamos a hacer, les voy a dar una vuelta, un paseo. Los voy a sacar de excursión, para que no digan que no hacemos excursiones en la Universidad Tamaulipeca. Los voy a llevar al SAT. Fíjense, los estoy llevando al SAT ahorita. Entonces, estamos haciendo una excursión. Esta es la página oficial del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Y aquí lo que les comentaba ahorita es cómo está la información presentada en los diferentes régimen fiscal que les estoy comentando ahorita. Por ejemplo, iniciamos con el régimen estamos en personas, también está el de empresas. Nosotros estamos hablando de personas físicas. Entonces aquí te encontramos lo que es el de personas y vemos los distintos regímenes desde el momento que pongo aquí el mouse en personas, se despliega este menú y me aparece asalariados, me aparece arrendadores, me aparece empresarios y profesionistas, me aparece incorporación fiscal, sector primario y otros ingresos. Si un asalariado tiene y un negocio tributaría de manera separada, sí, mensualmente sí. Mensualmente, pues su patrón le va a retener sus impuestos y va a presentar su declaración anual como es, pero el trabajador tiene que avisar que el patrón no puede presentar su declaración de impuestos. Es decir, aquí ya el trabajador, el asalariado, al tener otro régimen, debe de presentar por sus propios medios su declaración anual. Es como si fuera para dos patrones. Solo si no es régimen de incorporación fiscal. Si es régimen de incorporación fiscal, este ya es una pregunta, más bien, esto ya sería una actividad aparte. El régimen de incorporación fiscal se puede llevar con asalariados solamente. Si se pertenece al régimen de incorporación fiscal y se recibe un ingreso por salario, se puede. Pero el régimen de incorporación fiscal no es compatible con otros regímenes. Es decir,
Soy régimen de incorporación fiscal, aparte tengo unos negocios, unos locales en renta, aparte tengo otro negocio de actividad empresarial. No se puede. Se puede el arrendamiento con actividad empresarial o con servicios profesionales. Se puede la actividad empresarial con salarios, incluso con servicios profesionales. Pero el régimen de incorporación fiscal sí solo es compatible con salarios. Pero en el caso mensualmente sí sería independiente, pero en la declaración anual se juntan los ingresos. Entonces, es importante determinar ahí cuál sería el porcentaje de cada uno de los ingresos, que es una de las obligaciones que nos pide la ley, separar el factor de los ingresos. Vamos a suponer que por salarios es un 40% de mis ingresos y la actividad empresarial es un 60% de mis ingresos. Entonces, es necesario separar ahí las actividades mensualmente, pero anual se une. Bien, aquí, si quieren buscar alguna información, todo esto lo encuentran aquí en la página del SAT. Aquí está todo. Obviamente es importante buscar en la ley, basarse, porque al final de cuentas la ley es la que importa. Pero incluso aquí en el SAT podemos encontrar, por ejemplo, pongo obligaciones fiscales. Doy buscar y me van a aparecer aplicaciones, consultas de información, consultas de orientación. Dice, valida, conoce tus obligaciones fiscales como sociedad cooperativa, eso no nos interesa tanto. Conoce tus aplicaciones para cumplir con tus obligaciones fiscales como persona física con servicios profesionales. Vamos a ver qué dice. Aquí muestra diferente información, presentar en el servicio de declaraciones, pues la declaración a través de mis cuentas, declaración las dio, entre otras cosas. Entonces, hay mucha información que pueden encontrar directamente aquí en la página del SAT. Entonces, en conclusión, regímenes fiscales: asalariados, régimen de incorporación fiscal, arrendamiento, servicios profesionales y actividades empresariales, que este último es uno mismo. ¿Hay más? Sí, hay otros. Aquí dice otros ingresos incluso en la página del SAT. Pero eso ya son casos muy específicos. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Entonces, que es referente al régimen fiscal para personas físicas. La próxima semana iniciamos con la determinación del impuesto sobre la renta, distintos temas que ya los estaré subiendo en estos próximos días. A partir de mañana estará disponible esta clase o estas clases, el video de esta clase en la misma pestaña o en la misma opción de donde está la dirección. Es decir, aquí estaré subiendo lo que es esta clase. Ahorita no hay nada, ahorita está la información del Zoom, pero esta información se va a quitar y voy a poner lo que es el video que subo directamente de YouTube, porque solamente copio el enlace y se me hace más fácil subirlo así de YouTube y después copiar lo que es el enlace. Bien, me despido de ustedes. Si tienen alguna duda, es el momento, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Hasta el inicio de la clase mencionaba sobre los mexicanos que reciben ingresos en el extranjero. Esa parte no la tengo clara. Ok. Personas, vamos a suponer que yo tengo una inversión en Estados Unidos o yo percibo un salario en Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, como puedo percibir un trabajo allá porque una empresa me contrató, me solicitó visa de trabajo, entre otras cosas, pues me retienen el impuesto y se paga el impuesto como es. En México también debo de pagar impuesto sobre ese ingreso. Soy mexicano, soy ciudadano mexicano y tengo que pagar impuestos por todos mis ingresos que esté percibiendo. No importa si es en México o no, yo tengo que pagar impuestos. Nada más que si no supera, creo que es el 19%, la tasa del impuesto, vamos a suponer que en Estados Unidos es el 23% la tasa del impuesto. Al pagar yo el 23% del impuesto sobre mis ingresos en el extranjero, quedo exento de pagar impuestos en México, que a esto se le conoce como tratados de doble tributación. Es decir, al existir tratados de doble tributación, se evita que las personas o los ciudadanos paguen impuestos en los países de donde se origina el impuesto
y el país de donde es originario la persona. ¿Okay? Entonces, pero ¿qué pasa si se va a un país como donde es muy pequeño lo que es el impuesto sobre la renta? Se puede, vamos a suponer que nos vamos a un país donde el porcentaje del impuesto es el 8% del impuesto sobre la renta, pues ese impuesto es mucho menor que en México. Ahí sí tengo que pagar impuestos tanto en este país como la diferencia la tendré que pagar en México. Es decir, esos países, generalmente México no tiene tratados de doble tributación. Por lo tanto, sí se debe de pagar el impuesto en México. Aunque el impuesto, el ingreso yo lo estoy percibiendo en otro país. Ahí no aplica para lo que es la doble tributación. Esto es como mexicano. ¿Qué pasa si tengo una inversión en un banco en otro país? Se puede, tengo un ahorro, me está generando intereses y me está generando una ganancia. Generalmente, por ser extranjeros, pues tenemos la opción de solicitar que en el país donde somos extranjeros y estamos recibiendo el ingreso, no me retengan el impuesto por ser extranjero. Hay algunos países que se puede, pero tampoco lo pago en México. Entonces, ahí hay un problema. Si no lo pagas en el extranjero, lo tienes que pagar en México. Y si en el extranjero no es superior al 19%, entonces lo tienes que pagar en México. Entonces eso es en base a la doble tributación y la mayoría de los países tienen tratados de doble tributación siempre y cuando los porcentajes sean aceptados por la ley. Y eso se le conoce como regímenes preferentes o regímenes especiales y son otro tipo de ingresos. No es como que una actividad empresarial o arrendamiento, no. Eso ya es un régimen preferente, un régimen diferente al que hemos estado viendo nosotros. Pero sí se tiene que pagar impuestos. Así como el que vengan los extranjeros a trabajar a México, pues tienen que pagar impuestos aquí, pero quizá el impuesto que pagan aquí ya no lo tienen que pagar en su país por el hecho de lo que es el tratado de doble tributación. Pero si no existe, pues entonces tanto tienen que pagar impuestos aquí como tienen que pagar impuestos en el otro país. Esto ya sería un caso muy especial. ¿Alguna otra duda? Y en este caso, ¿cómo lo estaría fiscalizando el SAT? El SAT tiene convenio con todos los países. De hecho, hace unos años, no sé si se acuerdan, yo creo que a lo mejor ustedes estaban un poco chicos, son como hace 4 años, el caso muy sonado de los papeles de Panamá. No sé si recuerdan ese asunto donde muchas figuras de fútbol, creo que Lionel Messi estaba ahí, Neymar, artistas, donde Panamá se consideraba o se considera un paraíso fiscal porque las cuentas que tienen pues no son fiscales. Hay algunos países que también tienen esta posibilidad que no envían información fiscal a México, tienen esta posibilidad. Suiza, Islas Caimán, que son los más comunes, que se consideran como paraísos fiscales. Entonces, pues no pasa nada. Pero en el caso de Estados Unidos es muy estricto con la cuestión de los impuestos y Estados Unidos tiene una conexión directa con México en base a lo que le está pagando a los ciudadanos. Entonces, esto es importante saber. Después había otro asunto donde había una invitación para que las personas que tenían un ahorro en Estados Unidos y que estaban generando intereses, retornaran la inversión y que pagaran los impuestos. Porque hay conexiones ahí de relaciones públicas o relaciones de comercio exterior entre ellos que pueden transferir esta información. Y es fácil hacerlo, es decir, tienen sus mecanismos para realizarlos. Yo sinceramente los desconozco, es decir, no sé cuáles serían los mecanismos, pero sí sé que pueden obtener información con el gobierno de cada país distinto. Es decir, tienen las relaciones para poder saber cuál es el ingreso que están obteniendo. Entonces, claro, no van a abrir una carpeta de investigación, en este caso México, por un salario mínimo. Entonces, estamos hablando de que ya son cantidades pues que representan una evasión fiscal en el país que corresponde. ¿Alguna otra duda? Los escucho. ¿Te aclaré tu duda? Claro, oh, excelente. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, si no tienen otra duda, pues me despido de ustedes.
Les vuelvo a comentar, me gusta que haya participación en las clases, me gusta que se conecten. Yo sé que no todos pueden, pero pues son temas importantes que al final de cuentas en algún determinado momento vas a necesitar de pagar impuestos. Incluso a lo mejor ya estás pagando impuestos si tienes un trabajo. Sé que no todos pueden conectarse. Sé que hay alumnos que no les interesa conectarse. Créanme, tampoco me interesa que estén conectados y nada más lo hacen por tener una calificación. Pero lo importante es lo que te pueda dejar como lo que tengo de experiencia trabajando con contribuyentes. Es decir, aparte de dar clases, pues yo tengo un despacho contable que manejo todos estos temas. Entonces, es importante que lo sepan ustedes y que les pueda transmitir esa información. Y aclarar este tipo de dudas, pues solamente se puede mediante la interacción en vivo. Si ves el video, pues a lo mejor lo vas a comprender, pero si tienes una duda, difícilmente se te va a poder resolver. Aunque te puedo contestar los correos, no es lo mismo que tener una interacción. Entonces, este sería el espacio ideal para, pues, proponer las ideas nuevas, para proponer las dudas, para aclarar todo eso que no se va comprendiendo y que podamos tener esa conexión directa entre alumno y profesor. Entonces, les envío un saludo, los invito a que se conecten. Son 11 personas, es un porcentaje muy bajo para lo que están en el curso. Estamos hablando que hay alrededor de 80 alumnos en el curso. Eso es lo que conté en los últimos días. Entonces, si divido 11 entre 80, estamos hablando que es un 13% lo que está conectado del total de la clase. Entiendo la disponibilidad, el horario, etcétera, pero sí los invito a que se conecten. Entonces, a ustedes les agradezco por estar conectados y pues nos vemos la próxima clase, que será el próximo lunes. Entonces, aquí los veo, aquí los espero. Gracias por estar aquí. La clave de Zoom no cambia, siempre va a ser la misma. Entonces, esa guárdenla, como quiera yo se los voy a estar poniendo, pero esa no cambia, siempre va a ser la misma. Bien, finalizo y les envío un saludo y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Nos vemos.